Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy quiero ofrecerles la sexta sesión del curso de filosofía que estamos teniendo a lo largo de este año. Hoy nos toca tratar en esta sexta sesión de un tema muy interesante, me parece a mí, que es el de la relación entre la cultura y la sociedad. Las personas estamos en una sociedad, pero esa sociedad es una sociedad que funciona, que está organizada y que actúa y permite que actuemos en esa sociedad, permite que vivamos, porque tiene una cultura. Es decir, que la cultura es la sustancia, por decirlo de alguna manera, de la sociedad. Es el contenido, lo que anima a la sociedad, es esa cultura. Y, bueno, la historia es testigo de cómo esa cultura pues, se ha originado pues desde hace muchos años, desde el origen de la humanidad, se ha ido enriqueciendo, ha ido creciendo, y hoy día tenemos un patrimonio cultural impresionante, ¿no? En todos lo que son las civilizaciones que se han dado a lo largo de la historia y todas las culturas que hoy día están desarrollándose, que han emergido y se desarrollan, y bueno, pues en las diversas sociedades que componen el mundo actual, ¿no? Bien, pues para que haya cultura hace falta algo muy básico, y eso tan básico que hace que la cultura nazca, crezca y se desarrolle es precisamente la comunicación humana. Pues, vamos a ver hoy qué es la comunicación, va a ser una explicación breve, sencilla, sobre lo que es la comunicación humana. Y lo vamos a tratar en estos 4 apartados que están aquí señalados. Primero, una descripción somera de lo que es la acción comunicativa. Después vamos a ver cuáles son los medios por los cuales nos comunicamos y podemos comunicar a los demás, nos comunicamos entre nosotros, qué es lo que comunicamos, qué podemos comunicar, cuál es el objeto de la comunicación. Y en cuarto lugar nos vamos a detener en lo que denomino comunicación subjetiva. La mayoría de los temas de comunicación son objetivos, son asuntos que no son personales, no son cuestiones meramente subjetivas, sino cuestiones objetivas. Pero hay una comunicación propiamente dicha, subjetiva, que es de la que trataremos al final de la sesión. Bien. Empezamos, por tanto, con el primer punto, descripción de la acción comunicativa. La comunicación puede definirse como un acto, es un acto típicamente humano, por el que un sujeto, vamos a llamarlo emisor, el emisor, podemos llamarlo sujeto 1, transmite un mensaje a un receptor, que podemos llamar sujeto 2. Y aquí tenemos el mensaje, ¿no? Comunicar es, por tanto, un sujeto transmite a otro un mensaje. Claro, la comunicación podemos decir que es formal cuando el receptor recibe ese mensaje y lo constata, ha recibido el mensaje. Podemos decir que la comunicación es cabal cuando el receptor refiere haber recibido el mensaje y el mensaje que ha recibido se corresponde con el contenido y la interpretación correcta, tal como el emisor pretende, ¿no?
De tal manera que la comunicación, propiamente hablando, exige esa circularidad entre emisor y receptor, que ya, por tanto, se transforman en sujetos de la comunicación, sujetos de un diálogo comunicativo. La comunicación total es aquella comunicación en la que los comunicantes, aquellos que participan en la comunicación, se transmiten una serie de mensajes, hablan entre ellos, se dicen ese contenido de elementos que quieren transmitirse, que quieren comunicarse de una manera libre, de una manera completa, de una manera cabal, ¿no? Entonces, propiamente hay comunicación, ¿no? Bueno, pues la comunicación requiere un lenguaje. Y el lenguaje es un código de signos. Los signos son objetos, pueden ser fenómenos, pueden ser acciones. Por ejemplo, la voz humana, los gestos, grafismos, que están dotados de valor significativo. Esto es lo interesante de un código lingüístico, de un lenguaje, que está compuesto de un conjunto de signos, y aquí nos entramos, por tanto, en lo que es la teoría del signo, la semiótica, estudiada por el padre de la semiótica, Ferdinand de Saussure, que señala esta ciencia que el signo es esto, ¿no? Es un elemento que posee un significante y un significado. Voy a poner un ejemplo. Si yo escribo aquí este signo, todo el mundo sabe que este signo, este significante, nos lleva inmediatamente a un significado. Dólar. Significante sería este, ¿verdad? Y el significado es la moneda de los Estados Unidos. Bueno, como si este otro significante, pues todos sabemos que es el euro, el símbolo, el significante que nos lleva a el significado, el euro, la moneda propia de la Unión Europea. Bien, pues un signo es esto, tiene esta capacidad de que algo, una realidad material, que ya puede ser algo como mi voz, que estoy ahora emitiendo palabras, o puede ser un grafismo, o puede ser un gesto, o puede ser infinidad de cosas que podemos emplear como signos, las señales de tráfico son ejemplos de signos, los carteles que vemos en la calle, en fin, vivimos en un mundo lleno de signos, y esos signos son elementos materiales que nos llevan hacia realidades conocidas, y por tanto hay una relación convencional entre el significante, el cartel, la palabra, el gráfico, la señal de tráfico, lo que sea, y el significado. ¿Qué significa eso? Un derecho, una prohibición, una indicación, un lugar. Todo eso el hombre, la persona humana, lo relaciona mentalmente. Cuando ves un signo, tu mente te lleva al significado. Por tanto, el lenguaje de los signos, el lenguaje es algo que es propio del hombre y propio del Homo sapiens, de aquel ser que con su inteligencia, con su mente,
dota a los signos de un significado, y un significado que, como vemos, es general. Puede ser conocido por muchísima gente, y de esa manera, pues mucha gente puede, a través de esos significantes signos, pues ir al significado. Cuando empleamos signos, estamos empleando siempre la mente humana, que comprende el significado. Comprender, significar, requiere, por tanto, la actividad de la inteligencia humana, el pensamiento humano. Siempre los signos, la comunicación, se establece sobre la base del pensamiento, de la inteligencia, que permite vincular un significado a un determinado significante. Bueno, pues la comunicación permite objetivar nuestro mundo, y todo lo que vivimos, todo lo que sentimos, todo lo que deseamos, todo lo que conocemos, de alguna manera, pues es objeto de la comunicación, y a través de la comunicación podemos hacer que otros participen, otros conozcan, otros pues puedan hacerse cargo de lo que nosotros les comunicamos, y viceversa, yo puedo percibir lo que otros me dicen. De esa manera se establece una comunidad o una sociedad comunicada o comunicativa, y gracias a esa comunicación propiamente hay sociedad. Hay sociedad porque hay conocimiento compartido, hay comunicación, hay transmisión de saberes, y esa transmisión de saberes que se va progresivamente enriqueciendo, constituye un patrimonio colosal de saberes, de ciencias, de realidades también técnicas, de conocimientos, el mundo del conocimiento, el mundo también de la producción, del mundo del trabajo, el mundo del ocio, el mundo de la convivencia en general. Todo es posible porque hay toda una cultura y hay una transmisión de conocimientos, hay lenguaje, hay comunicación, ¿verdad? Bueno, el lenguaje, por tanto, es un producto cultural y a la vez es un medio para hacer cultura. Gracias a que podemos hablar, gracias a que podemos comunicarnos, podemos pues desarrollar la cultura, participar en la cultura, y podemos vivir como personas que se mueven en un mundo cultural, ¿no? Dicho esto, claro, aquí hay un asunto práctico, es decir, que todo un reto, ¿no? Es decir, saber comunicar, saber decir las cosas. ¿Para qué? Para poder expresar la cultura, para poder intervenir en la cultura, para poder usar la cultura para la vida, y por tanto vivir una vida verdaderamente humana. Una vida es tanto más humana, es plenamente humana, en la medida en que las personas podemos comunicarnos. Si estamos carentes de comunicación, si tenemos defectos de comunicación, pues la vida humana se empobrece y las personas sufren esas carencias, ¿no? Por tanto, nos jugamos muchísimo todo, por decirlo de alguna manera, en el desarrollo de la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación nos da acceso a la cultura, y la cultura es lo que nos hace verdaderamente humanos. Bien, pues vamos a pasar al segundo punto, que son los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación, pues podemos decir que el gran medio de comunicación, el medio básico por el que nos comunicamos, es el mismo cuerpo. Todo el cuerpo, toda la corporalidad es comunicativa. Los gestos de las manos, las posturas, la manera en que usamos el cuerpo, todo el cuerpo es comunicación. Pero es lo que sucede con el niño, ¿no? El niño, pues, con sus posturas, con sus quejidos,
con sus lloros, pues está de alguna manera comunicando lo que le pasa. Si se encuentra mal, si tiene hambre, si le duele algo, pues el niño llora y hay que ver con esos gestos, con esos gemidos, pues, o si sonríe, pues nos está diciendo, bueno, pues cómo se encuentra, ¿no? Bueno, pues mirando el cuerpo del niño, mirando el rostro sobre todo, mirando los gestos, mirando sus actitudes, sus reacciones, pues nos hacemos cargo, ¿no? Bueno, pues cuántas veces una persona no nos puede transmitir de una manera vocal o no sabe hacerlo, ¿no? Su expresividad es limitada y tenemos que percibir de alguna manera lo que le pueda pasar a través de sus gestos, su manera de mirar, sus quejas, la expresión de su cuerpo, de alguna manera nos puede hacer ver que está pasando por una situación de angustia, de dolor, de malestar, o que se encuentra muy bien, y que se encuentra bien, está tranquilo. Bueno, pues el cuerpo, por tanto, es el primer aspecto, la comunicación corporal, ¿no? En segundo lugar, pues lógicamente, la comunicación oral, ¿no? La voz. La voz es algo, estamos acostumbrados a emplear la voz, estamos acostumbrados a hablar, estamos acostumbrados a pronunciar palabras, pero quizá no nos damos cuenta de la grandeza que es eso, ¿no? Y eso es precisamente una cualidad que tiene el Homo sapiens, que toda la composición de lo que es el cuerpo humano en cuanto que puede, a través de las cuerdas vocales, la garganta, el timbre de voz, y luego todo lo que es la capacidad de la boca de articular por medio de la lengua, los dientes, los labios, podemos articular palabras. Podemos, con el timbre de la voz, podemos, por medio de la voz, hablar. Y gracias a esta articulación de palabras, de fonemas, todo lo que son el acento de las diversas lenguas, de todos los idiomas, hay una riqueza fonética impresionante, podemos establecer infinidad de códigos lingüísticos, de lenguaje oral, que nos permiten asignar a las palabras pronunciadas, son significantes con un determinado significado, y gracias a la comunicación oral, gracias a los idiomas que manejamos, podemos expresar por medio de la lengua que cada uno usa y otras muchas lenguas que podemos ir aprendiendo, pues podemos expresar nuestras ideas, nuestros conocimientos, nuestros deseos, nuestras peticiones, y podemos comunicarnos bastante bien con el resto de las personas. Bueno, pues pensemos que eso que es hablar no es algo que haya acontecido en el Homo sapiens de golpe, ¿no? Nos podemos preguntar desde cuándo el Homo sapiens ha aprendido a hablar. Y la verdad es que esta pregunta, esta cuestión tan interesante, nos lleva a un enigma muy grande, ¿no? Bueno, pues realmente no sabemos cuándo el Homo sapiens empezó a hablar. Sí podemos pensar que el desarrollo del sapiens como ser ya civilizado o preparado para la civilización, pues empezó, fue un proceso muy lento que de alguna manera pues podemos decir que se retrotrae a 200.000 años, y ya podemos encontrar manifestaciones de vida propia del Homo sapiens pues hace unos 50.000 años, ¿no? Entonces, si el origen del Homo sapiens y el desarrollo del Homo sapiens está entre esos años, podemos pensar que fueron a lo largo de todos esos miles de años los que él pudo aprender poco a poco a expresarse y a emplear y a pronunciar palabras
y dotadas de algún valor significativo. Aunque sea muy rudimentario, todo ese proceso fue poco a poco componiéndose y bueno, hasta que ya pues, en fin, tenemos ya constancia de civilizaciones en las que ya los lenguajes, los idiomas, la comunicación está bastante desarrollada y por tanto pues ya tenemos unas formas culturales pues bastante aceptables, ¿no? Y con eso pasamos también al lenguaje, por tanto lenguaje oral, al lenguaje escrito, ¿no? Donde ya el lenguaje escrito manifiesta un desarrollo cultural pues bastante aceptable, ¿no? Cuando tenemos lenguaje escrito, pues podemos hablar de la civilización sumeria, que está considerada como la civilización más antigua del mundo. Y esa civilización, situada en la parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y del Tigris, pues los escritos sumerios más antiguos que se han encontrado datan alrededor del año 3500 a.C. Son una especie de fichas de arcilla que se utilizaban para representar bienes relativos al comercio agrícola. Ahí, en esas fichas de arcilla, podemos de alguna manera ver los escritos más antiguos que conocemos. Luego sabemos que en Egipto pues, se desarrollaron el lenguaje jeroglífico y bueno, y luego ya se fueron desarrollando por muchos continentes, por China, en cantidad de sitios pues encontramos escritos muy antiguos de 2000 años antes de Cristo. Luego ya los alfabetos empiezan a desarrollarse, pues en fin, ya en esos 2 milenios antes de Cristo, y con los alfabetos pues se desarrolla notablemente la escritura, ¿no? Luego podemos mencionar también la aparición del papiro, ¿no? El papiro, ustedes saben que se desarrolló en el Nilo, en la zona del Nilo, en Egipto, a partir de esa planta, que permitió pues de la planta del papiro pues el elaborar, ¿no? este tipo de superficie que con un puntero pues facilitaba la representación de signos escritos, ¿no? Estamos hablando del 2500 años antes de Cristo, cuando ya se utilizan los papiros. Los pergaminos son posteriores, ya pues se difunden hacia el siglo III antes de Cristo. El pergamino, pues ya sabemos que es un material fabricado a partir de la piel de animal, ¿no? Generalmente de cabra, oveja o ternero, y es un material pues mucho más duradero, por lo tanto pues en fin, más costoso, pero al mismo tiempo más duradero, ¿no? Y por eso esos pergaminos se han utilizado luego pues durante siglos a lo largo de la Edad Media, ¿no? Y se han podido mantener y conservar muchos de ellos, ¿no? El papel, en cambio, pues es un invento chino posterior, ya estamos en el año 100 después de Cristo, ¿no? Bien, pues todos estos medios han permitido la fijación del texto y luego pues la producción de libros, de códices y también la existencia de bibliotecas, ¿no? Pensemos en la Biblioteca de Alejandría, que fue el sucesor de Alejandro Magno, Ptolomeo, quien quiso pues, montar una biblioteca importante en Alejandría, como tantas otras bibliotecas que han permitido que las obras de los grandes
científicos y sabios de la época, desde Grecia y en adelante, y en otros continentes podríamos decir lo mismo, pues esas obras luego han podido copiarse, transmitirse y llegar hasta nuestros tiempos gracias a la escritura, gracias a la invención de esos medios por los que el saber quedaba fijado, ¿no? Bueno, siglo XVIII, XIX, XX y el actual en el que nos encontramos, pues estamos viendo toda una revolución de la tecnología al servicio de la comunicación. Pensemos en el telégrafo, que nace en el siglo XVIII y que permitió la comunicación a larga distancia. La invención de el descubrimiento de la electricidad y la invención de los medios, los canales, los cables eléctricos que permitían a través de señales, pues con el código Morse, por ejemplo, pues descifrar, enviar mensajes a largas distancias, ¿no? Luego se desarrollaron otros medios técnicos conocidos por todos, como por ejemplo el teléfono, la radio, la televisión, hasta que llegó hace relativamente pocas décadas el invento de la comunicación por medio de la informática aplicada a la comunicación. El Internet abre unas vías impresionantes que nos permiten ahora pues comunicarnos de una manera instantánea. Cualquier persona que disponga de un ordenador, de un teléfono móvil, puede transmitir y comunicar no solo mensajes, digamos, escritos, sino mensajes de audio, mensajes de imagen, bueno, pues toda esa revolución tecnológica que nos permite ahora disponer de una información y de una comunicación a una escala como nadie había imaginado, ¿no?, hasta hace poco tiempo. Estamos, por tanto, en la globalización de la comunicación, ¿eh? Todo el mundo, de alguna manera, puede acceder y todos somos sujetos, emisores y receptores de información. Y esa información, por medio del audio, por medio del vídeo, archivos de texto, todo eso nos permite pues una facilidad comunicativa y un volumen comunicativo a una rapidez pues inimaginable. Bien, también ahora está el reto de cómo gestionar bien tanta comunicación a la que podemos tener acceso y cómo no perdernos en un océano de materiales comunicables, ¿no? Y cómo no quedar sepultado de alguna manera ante esta gama, ante este volumen de información que podemos comunicar. Y quiero ya pasar, por tanto, al punto tercero, que es ¿qué podemos comunicar? Bueno, pues la respuesta es impresionante, porque lo podemos comunicar todo. ¿Por qué? Porque todo lo que cabe pensar, todo lo que cabe imaginar, todo lo que cabe crear, también desde el punto de vista literario, todo lo que podemos hacer, lo podemos mostrar, lo podemos comunicar. Y gracias al poder de la mente, que es capaz de encontrar significantes para cualquier tipo de significado. Es decir, como decía Platón, la inteligencia, la mente humana, el alma, de alguna manera es capaz de todo, ¿no? Es potencialmente todo. Bueno, pues en ese todo podemos distinguir dos grandes facetas o dos grandes mundos de comunicación. El mundo de las realidades objetivas, digamos, de los objetos, y el mundo interior de los sujetos. Quiero explicar esto porque, claro, yo puedo hablar de un asunto, puedo hablar, por ejemplo,
de un coche, puedo hablar de un motor, puedo hablar de, en fin, de elementos de tecnología, ¿no? Y puedo hablar de, pues, de una fábrica, puedo hablar de cómo funciona un submarino, puedo hablar de un barco, puedo hablar de aviones, puedo hablar de asuntos que están ahí, es decir, puedo hablar del clima, puedo hablar de la naturaleza, puedo hablar de animales, puedo hablar de peces, puedo hablar de pájaros, puedo hablar del universo, de las estrellas, de las galaxias, es decir, realidades que son objetivas, que están ahí y que busco hablar, por tanto, de objetos que tienen una realidad, una consistencia en sí misma, digamos que ajena al sujeto que hablo. Pero puedo también hablar de mí mismo, puedo hablar de realidades muy subjetivas, puedo hablar, por tanto, de mi subjetividad, de mis sentimientos, de mis afectos, de mis deseos, de mis angustias, de mis problemas, de mis alegrías, de mis deseos, mis emociones, mis sentimientos, mis proyectos, mis dudas, todo lo que de alguna manera es mío y es algo profundamente personal, profundamente íntimo. Entonces estaríamos ante un tipo de comunicación que es la comunicación sobre el propio sujeto, la propia subjetividad. Podemos decir que estamos en el ámbito de la comunicación subjetiva. Normalmente cuando hablamos, pues está mezclado, es decir, hablo de las cosas y también hablo de mí mismo, de alguna manera. O sea que la comunicación trata sobre objetos y trata sobre el propio sujeto o una comunicación en la que dos sujetos hablan de cuestiones muy personales, muy subjetivas, muy íntimas, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora, puesto que normalmente cuando hablamos estamos centrados en realidades objetivas, y hablaremos de la cultura y por tanto hablaremos en las próximas sesiones de realidades objetivas, hoy quería hacer una referencia, tanto rápida, somera, a lo que podemos llamar comunicación subjetiva, ¿no? Y la subjetividad es algo que es también un tema importante de comunicación, ¿no? Cada persona posee su propia subjetividad personal, su propio mundo interior, en cierto modo incomunicable, que quien puede reflejar y expresar de una manera cabal lo que siente, las emociones, el asombro ante una obra de arte, el gozo que uno siente ante un espectáculo, ante un paseo por la naturaleza, por un sitio bello, ¿no? Uno queda admirado, queda asombrado, ¿no? Dice, no tengo palabras, no hay palabras para expresar tantas veces la alegría, el gozo, el gusto, lo bien que uno se siente cuando uno está disfrutando de la naturaleza. Como tampoco hay palabras para expresar la persona que tiene una patología, que sufre una depresión y que se siente triste y que se siente totalmente desmotivada, pues lo pasa muy mal y muchas veces no es capaz de reflejar, ¿no? De decir qué me está pasando, qué sientes. Pues mira, no tengo palabras, no sé expresarlo, no sé decirlo, ¿no? En cierto modo, la comunicación subjetiva es probablemente la más difícil de expresar, porque hablar de cosas, hablar de una lámpara o hablar de una estantería o de una habitación, pues es relativamente fácil, ¿no? Aunque luego también haya objetos muy complicados y sobre los que nos sentimos totalmente incapaces de hablar, pero la realidad que tocamos, que palpamos, pues normalmente es una realidad que está ahí y que es fácil de referirla, pero referir el mundo interior es mucho más difícil. Por eso es importante en la
realidad en la que nos encontramos, la vida, la existencia humana, es muy necesario a veces uno referir al otro y también captar en el otro ese mundo interior en el que cada uno se encuentra, ese mundo, esa realidad en la que está. Y saber hablar de nuestras convicciones o hablar de nuestros gustos, hablar de nuestras apetencias, hablar de nuestros deseos, hablar de nuestros proyectos, pues es verdaderamente importante. Porque quien no habla de las cosas interiores, quien no expresa, quien no manifiesta y quien no escucha y participa también de las cosas interiores de los demás, de alguna manera se queda en un sector de realidad que no acaba de ser profunda, el sector profundo de la existencia humana. Una existencia humana, una convivencia humana, requiere de alguna manera ese hacernos todos partícipes de los demás. Bueno, no todos, porque lógicamente siempre la comunicación íntima, la comunicación es una comunicación personal que se establece solo entre las personas cercanas, ¿no? Entre los amigos se confían sus cosas, ¿no? Dentro del seno de la familia, pues los esposos, las parejas se dicen cosas que, bueno, pues que no salen de ese ámbito interior, de ese ámbito personal, ¿no? Los amigos se dicen las cosas también. Bueno, pues claro, es muy interesante, me parece a mí, ¿no? el que seamos capaces, ¿no?, de compartir lo propio, lo íntimo, aquello que sentimos, aquello que son nuestras ilusiones, nuestras alegrías, nuestros afanes, nuestros proyectos. Todo eso forma parte de la vida, ¿no? Solo si se comparte, pues uno realmente escucha el eco, ¿no?, de su propio mundo interior, de sus propios proyectos, y al compartirlos somos capaces de involucrarnos unos y otros, involucrar a los demás, y también recibir consejo, recibir orientación, recibir el parecer, hacer que lo que uno disfruta, lo disfruta mucho más si los demás también lo disfrutan y comparten la alegría. Cuando uno tiene algo interesante que le llena el corazón, pues sentir que eso que a uno le llena, otros también participan, es lo que a todos nos llena y lo que a todos nos hace sentirnos bien con los demás, porque el propio mundo interior lo hacemos compartible. ¿Y qué sería si no pudiéramos participar del mundo interior, de las alegrías, de los gustos, de las experiencias de los demás? Pues realmente nuestra vida sería muy pobre, ¿no? Por tanto, hay un mundo muy grande, que es el mundo de la comunicación subjetiva, que quizá, ya lo veremos en otra ocasión, conecta mucho con el mundo del arte, ¿no? Porque, ¿qué es el arte? El arte es también una manera de comunicar, de reflejar los sentimientos que tenemos. El gusto, la belleza que sentimos, la persona que es artista, que es capaz de alguna manera de expresarlo a través de un cuadro, a través de una imagen, a través de una producción poética, a través de una construcción, es decir, a través de muchas maneras, la arquitectura me refería, pues a través de muchas maneras podemos reflejar el gusto, lo que nos hace estar bien y lo que de alguna manera pues es lo más profundamente humano, ¿no? Por tanto, comunicación subjetiva, comunicación que hace
que participemos en una comunión entre personas y en una amistad, porque hacemos partícipes a los demás y participamos también de las cosas de los demás, ¿no? Por medio del diálogo y la conversación, de esta comunicación subjetiva, salimos de la soledad, de esa soledad originaria en la que podemos encontrarnos, la soledad propia de nuestra vida íntima. Compartimos la riqueza interior del espíritu con los demás y desarrollamos también el espíritu. La comunicación subjetiva nos permite satisfacer una necesidad básica, que es recibir seguridad, comprensión, orientación, ayuda, y así facilitarnos el camino hacia la libertad verdadera. La comunicación subjetiva pone las bases para interactuar, llegar al encuentro personal, al conocimiento mutuo y la comunión con los demás. De eso hablaremos más en otras sesiones. Y alcanzar juntos una forma de trascendencia que nos permite ser plenamente humanos. Pues les agradezco su atención y me despido hasta la próxima sesión de este curso de filosofía sobre la existencia humana. Muchas gracias.